En agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, el Día de los Fundadores. Porque está Michel Mech y Ricardo Toanes, dos de los panelistas que partieron ya hace 20 años con nosotros en este programa. Así que no traten de buscar gente joven dentro de este panel, sino que van a ver puros viejos nomás. Bueno, no, hay un invitado joven, hay un invitado muy joven. Un invitado muy joven y muy inteligente además, que ha aportado muchísimo al pensamiento en nuestro país. Ya lo vamos a presentar. Quiero contarles que además de escucharnos en Radio Agricultura, nos pueden ver en la aplicación de Radio Agricultura, en la página web. También nos pueden ver a las 8 de la noche en programa de televisión, canal 31 o el canal 841 de GTD o Telefónica del Sur. Y puede opinar usted a través del WhatsApp más 569-4248-9804 y a través de todas nuestras redes, Twitter, @ChechoIrane, el mail también conectados@radioagricultura.cl. Así es de interactivo nuestro programa. Y ya le anticipaba a uno de los panelistas que tenemos un gran invitado. Él es abogado, máster en Derecho Internacional, PhD en Estudios Americanos en la Universidad de Heidelberg, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, director de la cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Hoover Institution of War, Revolution and Peace en la Universidad de Stanford. Mi inglés no es muy bueno, mi pronunciación, pero se entiende que estamos frente a una eminencia, joven como decían, pero un gran pensador. Axel Kaiser, ¿cómo está mi querido Axel? ¿Bien? Muy bien, Checho, me gusta estar con ustedes nuevamente en el programa. Así es, bueno, pero hoy día hay una razón especial, que es el lanzamiento de tu nuevo libro, La Neo-Inquisición, Persecución, Censura y Decadencia Cultural en el siglo XXI. Cuéntanos un poquito de qué se trata este nuevo hijo. ¿Cuántos libros lleva ya? ¿Qué número es? Séptimo, octavo, por ahí anda, tendría que contarlo. Octavo libro. Muy bien. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Este es un análisis hecho que trata sobre todo lo que se está viendo en Estados Unidos hoy, que esta purga, ¿no? De acuerdo a nuevos estándares de moralidad que vienen de la izquierda, de símbolos, de personas, de expresiones que contradigan lo que se conoce como el discurso políticamente correcto. Yo no calculé que íbamos a tener, evidentemente, el desastre de George Floyd y todo lo que desató eso, pero este problema que se observa en Estados Unidos y en Occidente, y también en Chile, voy a entrar a este punto en unos minutos, lo analicé porque viene desde hace ya décadas acumulándose. Y cuando tú ves, por ejemplo, que se censura lo que el viento que se llevó, que HBO Max sacó lo que el viento se llevó, la película de cartelera. Cuando ves que ahora acaban de desfenestrar al editor del Journal of Political Economy de la Universidad de Chicago por no haber apoyado a Black Lives Matter o por haber manifestado comentarios críticos con las protestas en Estados Unidos. Cuando tú observas y constatas que en Australia se acaba de sacar de circulación en sectores de Australia una cerveza, porque el nombre de la cerveza se llama Colonial, resulta ofensivo para ciertos grupos en este país. Cuando estás viendo que Oxford, la universidad, acaba de anunciar que va a introducir políticas de diversidad especialmente para gente de color en sus estudios de ciencias y matemáticas, ¿no? Donde les van a exigir menos en realidad y van a intentar poner temas que no tienen nada que ver con la disciplina. Y así suma y sigue. Estás presenciando lo que yo llamo una revolución cultural. Espera un segundito, que estamos con un pequeño problema técnico. Yo te estaba escuchando, pero aparentemente el resto no te está escuchando bien. Estás haciendo un relato de las exageraciones que se han hecho con respecto a lo políticamente correcto en distintas partes del mundo. Ahora sí parece que Axel ya está solucionado el problema. Sigue tú. Axel, ¿no? Se desconectó ahora, Beto. Se desconectó, parece, de...
Vamos a seguir Chichito, nosotros. sí, sí. Oye, pero yo creo que todos hemos leído un poquito los libros de él, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de, no sé, Ricardo, La tiranía de la igualdad, el último. Había uno antiguo que se llamaba El engaño populista. A mí siempre me ha interesado seguirlo. Axel es muy ameno, además, su prosa es... en La tiranía de la igualdad fue un libro muy conocido, y El engaño populista también. Y ahí parece que volvió Axel. Sí, volvió. Sí. A mí lo que me gusta de Axel es que avanza, va para adelante. Normalmente saca roncha lo que él dice, pero él va con las convicciones por delante más que con las conveniencias. A ver, Axel, ¿está escuchando? Axel, sí. Habla un poquito. Axel, habla un poquito. Estoy aquí, sí. Sí, muy bien. Sí. Ahora sí perfecto. Se escucha. Ya. Sigue contándonos un poquito del libro. Sí, entonces el libro hace un análisis, Checho, de esto que yo comentaba, que es la revolución cultural que está teniendo lugar en Occidente, que parte en las universidades que han sido hegemonizadas por pensadores de izquierda dura, ¿no? Cuya misión y visión es que nuestra civilización occidental ha sido una creada por el hombre blanco, heterosexual, en opresión de todos los demás grupos, ¿ya? Y toda esta cultura del victimismo que vemos hoy y que se manifestó muy claramente en la discusión sobre el rol de los afroamericanos en Estados Unidos a la raíz de la muerte de Floyd, o el asesinato de Floyd, tiene un componente ideológico casi religioso, yo te diría, de lo que hay dos sociólogos norteamericanos, Campbell y Manning, llaman la cultura del victimismo, y que estamos viviendo en Chile también. La cultura del victimismo es una en la cual tú obtienes estatus social en la medida en que te declaras víctima. Entonces es el equivalente a el ser héroe en las culturas del honor. En las culturas del honor ellos hacen estas distinciones, que tú eras un gran guerrero que se sacrificaba por el pueblo, por su grupo, básicamente, recibías un tremendo estatus social y un tremendo reconocimiento. Hoy en día, si tú eres víctima, recibes un tremendo estatus social y un gran reconocimiento, y todo el mundo tiene que ajustarse y adaptarse a lo que tú demandas. Ahora, el problema, para terminar con las culturas del victimismo, es que generan incentivos terribles, porque en vista de que ser víctima, a diferencia de ser héroe, no depende de ti, sino que depende de decir que otros te están tratando mal, tú siempre tienes incentivos para encontrar nuevos agravios y para decir que te están maltratando. El minuto en que tú te paras sobre tus propios pies, dices que no eres víctima, que te empoderas y que tú puedes salir adelante, se acaba tu estatus social, el trato preferencial, los subsidios que te pueden dar, las cuotas y así sucesivamente. Entonces, pero espérate un segundito. Qué interesante. Sí, qué interesante lo que estás diciendo, pero se pueden ir incorporando, Ricardo, a la conversación, Michelle. Por ejemplo, esto de victimizarse, que da estatus, según tu social, depende de qué lado venga esa victimización. Trayendo el tema a Chile, por ejemplo, yo te quiero poner dos casos bien en la misma zona, qué sé yo. Muere Catrillanca en condiciones que aún no está total y absolutamente clarificada, aparentemente por malas prácticas policiales, y se transforma en una tremenda víctima, con razón o sin razón. No quiero entrar a evaluar si corresponde o no, pero también muere un camionero hace pocos días, víctima de gente cercana al otro lado, y la noticia, ni siquiera le sabemos el nombre al camionero. ¿Alguno de ustedes tres se acuerda el nombre del camionero, no? Ninguno. No. Bueno, ese es el punto. Entonces, bueno, pero Checho, ¿puedo adelante. Interrumpir un poquito a Axel? Porque siguiendo en esa misma línea, que me parece espectacular lo que está planteando, aquí tiene que ver un poco también con lo que ha ocurrido con Axel y contigo, Checho, que para de alguna manera defender o poner una posición distinta a la que hoy día está de moda o en boga, o que parece ser incluso cool, y uno lo ve en las generaciones nuevas, esta nueva cosa como el hombre heterosexual, macho opresor, ha generado muy profundamente. Y si alguien va en contra de eso, paga costos, y paga costos muy altos. Entonces, hoy día, ¿cómo tú, de alguna manera,
pones paños fríos y pones la cosa en un punto más intermedio, porque claramente muchas de estas cosas han ocurrido porque el racismo sí existió en Estados Unidos, la segregación sí ha existido, la explotación y el abuso sí han existido. Claro. Pero esos son hechos históricos reales, comprobables, dimensionables y asibles. Pero por otra parte, hoy día, como tú muy bien dices, esto ha sido aprovechado y ha sido manipulado desde el punto de vista político para obtener una hegemonía fundamentalmente en los centros intelectuales y de ahí influir como una cascada hacia abajo. Entonces, ¿cómo de alguna manera en términos concretos uno dice, bueno, aquí hay que poner un punto medio, porque claramente hay que condenar el abuso, el racismo, la segregación, pero por otra parte la victimización va a destruir la sociedad porque impide que el mérito o impide que efectivamente la lucha por conseguir cosas y construir sea lo que efectivamente hay que hacer? ¿Para dónde vamos en el fondo? Axel Kaiser. Claro, el problema hoy en día es que ya no estamos defendiendo lo que postulaba Martin Luther King, que era la igualdad ante la ley, porque él, si ustedes leen su discurso de Have a Dream, que lo tengo en el libro citado, en la Neo-Inquisición, lo que defendía era precisamente los principios fundantes de Estados Unidos, que eran la igualdad que prometió Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia y la Constitución norteamericana. Y entonces él decía, a propósito de la segregación, este sueño que se le prometió a todos los ciudadanos norteamericanos, nosotros nos tienen excluidos de esto, ¿ya? Pero él defendía la legitimidad, igual que Frederick Douglass, el famoso abolicionista afroamericano, mucho antes que él. ¿Ah? Y el tema que hoy estamos viviendo es otro. No es la defensa de los principios fundantes de Estados Unidos, sino que es una subversión de los principios fundantes, porque hoy, a diferencia de lo que decía Martin Luther King, que respetaba el legado de gente como Thomas Jefferson, George Washington, James Madison y otros, por su contenido moral, se está diciendo que ese contenido es inmoral solamente porque lo crearon hombres blancos. Entonces estamos entrando a un punto en el cual la estructura social completa de Occidente, no solo Estados Unidos, se está poniendo en jaque bajo la visión más bien marxista de la historia, de que la estructura burguesa que habrían creado estos personajes y otros en otros países estaría al servicio de las clases dominantes, que en este caso sería el hombre blanco heterosexual por excelencia, ¿no? Y entonces tú estableces jerarquías de víctimas y opresores. El opresor por excelencia, insisto, como bien dice Jonathan Haidt también, es el hombre blanco heterosexual, que pasa a ser lo peor de todo, ¿ya? Y en las categorías de víctimas están por raza, por género, por condición sexual, por orientación, y hay también una cuestión que se llama interseccionalidad. Entonces, si tú eres mujer blanca, eres más privilegiada que si eres mujer de raza negra, por ejemplo. Entonces, claro, tú como mujer blanca, por definición, oprimes a la negra, pero como eres mujer, el hombre te oprime a ti. Y ese tipo de cosas son incompatibles con una sociedad abierta, es lo que se llama identity politics, las políticas de identidad que están destruyendo la posibilidad de convivir y están lanzando estas hordas de neoinquisidores encima de cualquiera que las cuestione. Y si quieres, después entramos un poquito en lo de Floyd, porque la narrativa que se estableció, yo la vi en los medios de comunicación en Chile, no tenía nada que ver con la evidencia empírica respecto a las verdaderas tasas de criminalidad que hay y cómo son afectados los afroamericanos por esas tasas de criminalidad dentro de las mismas comunidades afroamericanas, que es terrible. Oye, una cosita, perdón, ¿puedo comentar algo, chico, a propósito de lo que está contando Axel, que me parece súper interesante? Por supuesto, este libro hay que leerlo. Y uno piensa, Axel, Ricardo, Checho, de que hay como una especie así de destrucción muy rápida de la reputación personal por aquellos, como tú dices, inquisidores, que si no sigues su moralidad, esta pureza moral, ¿no es cierto? Tú eres realmente lo peor de lo peor. Y esto se ve desde la reputación del ministro que acaba de salir, ¿no es cierto? Y todo esto apoyado por una prensa muy odiosa y por un tribunal popular que es pero absolutamente seco y lamentablemente siempre por una ideología más bien de izquierda. Y hasta el caso de, por supuesto, Floyd, en donde, por supuesto, ¿quién no va a solidarizar con la forma en que murió George Floyd? Pero George Floyd no es Martin Luther King y tampoco es Mandela. Y en el caso de Catrillanca me van a perdonar, por supuesto, la forma y si finalmente todo resulta ser que fue asesinado, ¿no es cierto? Y a la forma es muy mala, pero finalmente el personaje Catrillanca tampoco era un héroe local, porque según los antecedentes que uno tiene, digamos, él es un tipo de dudosa conducta. Entonces, al final,
aquí hay cosas que son muy terribles, porque evidentemente viene este juicio inquisitorio de destrucción terrible de las personas, digamos, que es súper unilateral, y frente al cual hay poca defensa. Axel Kaiser. Es así, efectivamente. Yo fíjate que el primer capítulo lo abro. Los alemanes tienen un concepto que se llama Totschlag-Argument, ¿ya? Que los alemanes tienen esta palabra larguísima, y eso se puede traducir como el argumento que pretende destruir tu carácter moral frente al resto para no tener que hacerse cargo del fondo de lo que tú estás diciendo. Entonces al tiro te dicen nazi, te dicen homofóbico, te dicen transfóbico, te dicen xenófobo, si es que tienes alguna crítica con la migración, o si no estás de acuerdo con, qué sé yo, el matrimonio gay, o si no estás... Te descalifican inmediatamente, te ponen del lado del mal, ¿ya? Entonces tú pasas a ser maligno inmediatamente, y con el maligno no hay que discutir, con el maligno simplemente vale la destrucción de ese personaje. Entonces la reputación es lo que te destruyen, de manera tal de no tener que hacerse cargo de tu argumento. Y esto a lo que va finalmente es a un colapso del espacio público, donde todos nos encontramos a discutir como una instancia de diálogo racional, que son aquellos basados en las leyes de la evidencia y la lógica, para resolver los problemas en común. Como consecuencia de ese irracionalismo que se está instalando hoy en día, fundado en puras emociones que están desenfrenadas, estamos abriendo las puertas a la violencia cada vez más. Y mi predicción es que vamos a hacer cada vez más violencia. Eso, sí. Axel, pero de alguna manera a mí, entendiendo claramente lo que estás diciendo y tiene un sentido de una lógica muy potente, ¿por qué en esta cultura, porque tú te refieres fundamentalmente que es la cultura occidental, ¿por qué en esta cultura occidental que está dominada fundamentalmente por líderes, tanto hombres como mujeres, que de alguna manera representan la libertad, la democracia, representan el mérito, en todos los países, en Europa, en América, en Oceanía, ¿por qué se ha permitido que efectivamente fluya esta corriente que ha ido arrinconando a todas las democracias de alguna manera? ¿Por qué tú crees que eso ha sido tan permeable? Porque fíjate que aquí, incluso en Chile, son muy pocos los empresarios, para darte un ejemplo, que son capaces de patrocinar ideas que tienen que ver con la libertad o que tienen que ver con la discusión, que tienen que ver con el conocimiento. Y muchos empresarios todavía no dan un paso al frente en la defensa, y me refiero a empresarios porque se requieren recursos para hacer estas cosas. Tú para editar un libro necesitas recursos, para difundir la idea se requieren recursos, para poner las ideas en televisión o en el diario o en la radio se requieren recursos. Entonces, sí. ¿Por qué? Déjame, antes que conteste Axel, también rendirle un pequeño homenaje a Nicolás Ibáñez. Axel no lo va a poder hacer porque de alguna forma Nicolás es uno de los financistas de la Fundación para el Progreso. Pero yo lo quiero hacer porque Nicolás es el ejemplo de ese empresario al revés de lo que tú estás diciendo, que pone lucas donde tiene su idea. Ha hecho un gran esfuerzo, ha traído personajes de afuera, Nicolás, para reforzar la idea de la libertad y de la defensa de la libertad. O sea, es de los empresarios que ha puesto las lucas donde pone su pensamiento, así que quiero aprovechar de mandarle un saludo cariñoso a Nicolás Ibáñez y ¿cómo que se llama? Y además agradecerle por lo que hace por la defensa de la idea. Axel, cortito porque vamos a la pausa y volvemos. Axel. Sí, yo creo que es una debilidad, es una patología que estamos desarrollando en nuestra cultura occidental, y daría para un análisis muy profundo saber por qué. Así como el marxismo fue una patología, el nazismo fue una patología, estamos viviendo la época del posmodernismo, como se llama, que son doctrinas ideológicas derivadas del marxismo, y eso es otra patología más, ¿no es cierto? Y partió en las universidades de manera bastante molecular y se empezó a expandir. Y hoy día yo tengo los datos de configuración ideológica de los planteles en Estados Unidos. O sea, si antes había mucho más equilibrio entre pensadores o académicos más republicanos y demócratas, o gente de derecha y gente de izquierda, hoy día tengo los datos con números. Es predominantemente de izquierda. Y es terrible. Y en la prensa pasa exactamente lo mismo. Y fenómenos similares los observas tú en Inglaterra, en España, en Alemania, donde tengo datos. Y estoy seguro que prácticamente todo Occidente es lo mismo. Entonces, ahí, por supuesto que había una debilidad tremenda de los custodios de las sanas ideas, que son básicamente las del pensamiento crítico. No es que tengas que ser libertario, tengas que ser liberal, no. Pero por lo menos resguardar el fundamento sobre el cual opera una sociedad abierta, que es el pensamiento crítico y las reglas del diálogo racional. Si yo creyera que ser de izquierda
ayuda más a la gente más vulnerable, créanme que yo sería de izquierda. Yo soy de derecha, si se puede llamar de derecha, soy liberal, porque creo y estoy convencido de que el modelo de sociedad liberal ayuda mucho más a la gente vulnerable. Entonces, dejamos plantear la pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Por qué si la evidencia empírica en todos los países demuestra que las ideas liberales saca más gente de la pobreza, hace que los países se desarrollen, por qué gana la corriente de izquierda que está mencionando Axel? Acá en Chile es increíble. O sea, la cantidad de periodistas de derecha que hay o que defienden más liberales son contados con los dedos de la mano versus los periodistas abiertamente de izquierda. Sí, no nos olvidemos que acá en Chile mostramos un periodista que aparentemente era el más objetivo, ¿no es cierto?, el con mayor conocimiento, y terminó siendo candidato a presidente de la República por la alianza de la nueva mayoría. O sea, me refiero a Guillé, ¿no? Alejandro Guillé. Entonces, ahí les demuestra a ustedes que esta supuesta objetividad que tiene el periodismo en Chile no es tal. Vamos a hacer la pausa y volvemos conversando con Ricardo Toane, Michel Mech y, por supuesto, nuestro invitado Axel Kaiser. Muy bien, déjenme leer un mail que está un poquito largo, pero me parece interesante para de alguna forma incorporar así a nuestros auditores. Nos escribe Eduardo Monte. Estimado Sergio, previo a cualquier comentario, soy una persona de 60 años y no recibo ni pretendo recibir ningún beneficio estatal a pesar de mi condición de cesante por largos años. Por la misma razón no tengo cobertura de salud más que lo que mis escasos medios me pueda ofrecer. Celebro el espíritu liberal en el entendido que adopta una filosofía política y moral que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Si es así, el discurso cuarentenario de control y planificación central de asistencialismo estatal, etcétera, que hoy imperante, no puede ser menos libertario, no obstante se ampara en la noble protección de la salud pública. Analicemos COVID-19. Es letal en población anciana y en población con antecedentes previos. Entre 70 a 75% son jubilados. Una carga para cualquier Estado. Con los preexistencias son una carga para el sistema de salud. En un frío análisis son importantes, pero ¿a qué costo? Han paralizado al mundo. La crisis nos afectará por año. La deuda la pagarán mis nietos. Todo porque ningún político se quiere hacer cargo de los muertos. Si dependiera de mí, yo me muero feliz de COVID si esto permite que Chile, mi país, se convierta en una tierra de oportunidades para mis descendientes. Si somos liberales, debemos confiar que cada cual tomará las medidas de protección para ellos y sus seres queridos más propensos, y que el mundo siga grande. Atentamente, Eduardo Montes, ingeniero agrónomo, Universidad de Chile. Eduardo pone un tremendo tema en el tapete, porque incluso los que nos sentimos más liberales muchas veces estamos pidiéndole mayor fuerza al Estado en su intervención en esta pandemia, pero lo que él dice tiene un fondo importante, que es un debate complejo porque están las vías de por medio, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes en esto. Después seguimos con el tema del libro con Alex, que está Axel, que está muy interesante. Axel. Bueno, yo desde el principio me manifesté contrario a políticas de cuarentena demasiado rígidas.
basado en estudios que se están publicando en el extranjero, y creo que el tiempo, a los que hemos sido escépticos de esas políticas, nos ha dado la razón. Hemos visto que la autoridad sanitaria en Noruega acaba de reconocer que las cuarentenas probablemente no eran necesarias. Se han filtrado informes del Ministerio del Interior alemán diciendo que tampoco eran necesarias y que lo del COVID había sido una falsa alarma. Hay estudios ahora del MIT que se publicó hace muy poco tiempo, un par de semanas, donde sostienen que el costo de las cuarentenas totales es mayor que el de aplicar políticas selectivas de cuarentena y de protección de la población vulnerable. Estamos también viendo que, y organizaciones internacionales incluso como la ONU, hablan de 120, 130 millones de personas más que de aquí a unos años, un par de décadas, de hecho, van a caer en la pobreza, en miseria extrema, producto de la cuarentena, de los cuales muchos van a pasar hambre y van a morir, millones de hecho, decenas de millones. Vemos que están resurgiendo otras enfermedades como la tuberculosis, según la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿cierto? 1.200.000 personas podrían morir de tuberculosis o van a morir de tuberculosis derivado de la interrupción de las cadenas de suministro, medicamentos y otras en países pobres, muchos de ellos niños, millones de niños van a morir de esto. También están todos los casos de decenas de miles de suicidios adicionales, producto del desempleo que se está gatillando, la crisis en materia de uso de narcóticos, de drogas por parte de la gente, las líneas de asistencia a depresión, a personas con problemas de salud mental, se han multiplicado por 1000% los llamados solo en Estados Unidos. Producto de todo este desastre, hay cientos de miles de personas o millones que no están haciendo sus tratamientos para el cáncer, problemas coronarios y otros debido al miedo a contagiarse de COVID. Entonces, la verdad es que todo esto ha sido una paranoia, un pánico que al principio no podía entenderlo hasta cierto punto porque no sabíamos mucho, pero hoy en día, como están los datos ya sobre la mesa, creo que hemos exagerado. El promedio o la probabilidad de muerte de un ciudadano promedio menor de 65 años, según algunos estudios, es parecida a la de un accidente de tránsito en un día normal. Entonces, tiene sentido que todos estemos encerrados, porque sí, hay población vulnerable, sobre todo la que tiene enfermedades previas y son de mayor edad, y se paraliza la economía con toda la devastación que eso genera. Yo creo que es muy cuestionable. He escuchado tu versión, de hecho Sergio Melnik piensa muy parecido a ti, y tenemos algunos matices. Efectivamente, si uno empieza a analizar profundamente los números, la mitad de todos los contagios han ocurrido durante el periodo de cuarentena. O sea, la cuarentena por sí sola no es garantía de frenar esta pandemia. Y claro, es un análisis jodido, porque basta que haya una muerte por medio y a uno le cuesta como meterse en un tema porque es un tema complejo. Si el tema es el colapso de los centros de salud, si ese es el único tema, porque la verdad que yo tampoco creo que la cantidad de muertos o qué sé yo, o que la pandemia vaya a ser una cuestión tan distinta a otras cosas que hemos tenido o las muertes naturales que hay durante un año con accidentes o qué sé yo. No va por ahí el tema. El tema es que como tiene tal velocidad de contagio, se colapsan los centros y estamos... O sea, yo diría que ya estamos colapsados en algunos centros hospitalarios y si sigue la tendencia, la curva, va a quedar la crema y va a pasar lo que pasó en Italia, que ahí sí que es complejo, porque decir, ¿a quién salvamos? ¿A este o a este? ¿A quién le damos la cama? ¿A este? Porque no hay cama UCI para todo. Ese es el mayor problema de la pandemia, más que lo otro, que el número porque la verdad no... Los que van a morir van a ser los que tienen... mucha edad o los que tienen los médicos podemos tener una visión en esto. Está bien, es un debate interesante. Dale, Ricardo. Sí. Mira, yo como estos son problemas complejos, normalmente tienen distintas miradas, y efectivamente hay una mirada de orden sociológico, hay una mirada económica, hay una mirada social, hay una mirada política, hay una mirada de salud. Entonces, y muchas otras de seguro. Entonces, en estos análisis yo entiendo que las medidas, además las medidas no son extrapolables de una sociedad a otra y de un país a otro, porque sus condiciones geográficas, sus condiciones de hacinamiento, sus condiciones nutricionales, incluso sus condiciones genéticas o las condiciones del clúster genético del virus también va cambiando. Entonces, no es tan fácil decir
mira, en Suecia se hizo así, y en Angola así, y en Chile así, y en Beijing se está haciendo de esta manera. Porque lamentablemente, si no, sería muy fácil y sería copiar y extrapolar el modelo que dio mejores resultados y arrancarse del modelo que en teoría dio peor resultados. Y no es tan así. Hay múltiples variables que influyen en esto. Lo que yo sí puedo señalar es lo siguiente. Claramente, si tenemos una ciudadanía que es irresponsable y que no cumple con las indicaciones sanitarias, sean estas para cuarentenas selectivas, rotativas o medidas específicas, o cuarentenas totales, pero si la ciudadanía no cumple, yo no tengo cómo evaluar si una política en particular está siendo efectiva o no siendo efectiva. Y uno de los problemas serios que tenemos en Chile es que por una parte tenemos un grupo gigantesco de profesionales que está dando la cara y todo el equipo de salud está haciendo un esfuerzo gigantesco y uno lo puede ver en los servicios públicos y privados cómo la tarea que están haciendo los equipos de salud es realmente titánica, es heroica, heroica, y por otra parte hay un grupo de ciudadanos que sigue sin entender la importancia que es el autocuidado y cumplir con las normas, sean normas estrictas o relajadas, pero el cuidar y el permitir que efectivamente la autoridad pueda ir evaluando que una norma que tome, que una dirección que entrega, sea efectivamente cumplida. Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo tengo gente que hace fiestas masivas, perdón, pero es cierto, cuando tengo gente que no usa mascarilla porque le da exactamente lo mismo, porque como tú dices, no, que en realidad sobre 75 años donde se concentra mortalidad. En Chile, el patrón de detenciones que no cumple la cuarentena y el toque de queda son hombres entre 18 y 30 años, el 70% de las personas. Hombres entre 18 y 70 años, es decir, con una sensación de que efectivamente soy yo primero, yo segundo y yo tercero. Probablemente otro cuento que nos llevamos en Chile, si las indicaciones entregadas por la autoridad, porque les quiero recordar que las cuarentenas en Chile fueron al principio no totales, hasta hace pocas semanas eran cuarentenas selectivas y rotatorias. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, si hubiéramos cumplido, probablemente hoy día tendríamos una historia bastante más alegre que la que estamos contando. Axel. Sí. No sé, yo no soy obviamente un experto, pero he estudiado bastante la discusión en otros países y lo que uno ve es que primero no hay evidencia concluyente, hay algunos estudios que lo indican así, pero han sido también muy cuestionados, de que las cuarentenas en ninguna parte hayan sido demasiado efectivas. O sea, los noruegos acaban de decir que las cuarentenas, la autoridad sanitaria noruega acaba de decir que las cuarentenas probablemente no habían sido necesarias porque las metieron cuando la tasa de reproducción del virus, algo que podían saber solo ex post, ya venía cayendo. Los alemanes parece que llegaron a una conclusión parecida. En Japón no hubo cuarentena. En Suecia dicen al revés, dicen que debieran haber sido un poco más estrictos. Pero tampoco han hablado de que habrían puesto cuarentenas totales. Países que tuvieron cuarentenas totales aparentemente no... Vamos a tener que ver los estudios con el beneficio del tiempo, pero no tuvieron un gran éxito en resolver el problema como Italia y España. Tal vez la cuarentena empeoró el asunto en Chile, con tanta gente que vivía sin nada y está tan encima una a la otra. Probablemente. Pero lo que digo es que no tenemos cómo evaluar porque no cumplimos con la indicación. Entonces, no sé, eso es lo que digo yo. Cuando yo tengo en una ciudad, es que no olvidamos lo siguiente. Yo decreto cuarentena total y el índice de disminución de la movilidad en Santiago es de un 30% con cuarentena total. Eso en ninguna parte del mundo es cuarentena total. Eso en ninguna parte del mundo. Entonces, en eso estoy de acuerdo. Por eso vamos a tener que evaluarlo. El problema es que estamos, y en eso Mañalich tenía razón, un poco en la penumbra, tanteando cómo podemos ir avanzando. Ahora, yo creo que la variable sanitaria no es la única que hay que tener en consideración. O sea, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso por supuesto que no. Pero ¿sabes qué, Axel? Solamente coincidiendo con los comentarios de Ricardo, por supuesto, y las reflexiones de Axel, yo creo que aquí estamos medios enchampados también, en un tema en que la discusión aquí en Chile está tan terriblemente sesgada por la visión política de los distintos grupos que opinan, que tenemos efectivamente 8 partidos de oposición, que hasta hace una semana atrás, la DC, República, Revolución Democrática, el Partido Socialista, etcétera, el PPD, que pedían la salida de Mañalich absolutamente, ¿no es cierto?, como el gran responsable de un eventual fracaso de lo que pasaba aquí con la pandemia. Y por otro lado tenemos a Chile Vamos,
que apenas salió, ¿no es cierto?, el ministro, pidieron efectivamente aplauso a las 9 de la noche, un reconocimiento absoluto y total. O sea, que una polarización absoluta de las opiniones. O sea, yo me recuerdo al Vlado Mirosevich, a la Camila Lavallejo, incluso al ex presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, diciendo que Mañalich es un mentiroso, en donde actuó de manera con falta grave a la Constitución, o sea, anunciando Iván Flores ya una especie de acusación constitucional. Y por otro lado, tenemos un grupo que pensaba que Mañalich lo hacía todo bien. Entonces, frente a un escenario así, es muy difícil manejar el tema, porque como dice Ricardo, y tiene toda la razón, y en eso hay que tener mucho cuidado con los análisis, porque aquí tenemos el efecto del Dunning-Kruger, que es un efecto muy conocido, ¿no es cierto?, en ciencia, y que se resume en que cuanto menos sabemos, más creemos saber. Y aquí son todos expertos, los políticos en salud, los diputados en salud. El ícono de esto es Francisco Vidal, de lo que tú le preguntes, él sabe, en todos los paneles. Entonces, así no se puede construir la verdad, ¿me entiendes? Porque aquí no hay una sola verdad, aquí no hay un guión perfecto. Las mediciones de los casos de muerte, de lo exitoso, ¿no? En todos los países tienen distintos índices, distintos parámetros. Entonces, la verdad la vamos a ver en mucho tiempo más, quién estuvo bien y quién no estuvo bien. Por ahora tenemos que trabajar, pero no seguir analizando todo en función de la cantidad de muertes o no muertes. Es muy, hay algunos, muy complejo. Algunos que se aprovechan de esta circunstancia para dispararle al gobierno, para generar ingobernabilidad. Y eso más es inmoral. Porque pero espérate, a costa de eso genera peligro y riesgo para la gente. Eso es inmoral y hay que decirlo. Ricardo, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. O sea, yo creo que el gobierno... ¿Cómo no? No, si el gobierno ha tenido gran responsabilidad en muchas de las cosas que pasan, perdona que te diga, ¿no? O sea, si hay alguien que luchó por... Ojo, o sea, está bien la frase de Camila Vallejo, el gobierno mintió. No, déjame terminar la idea, porque si la dejamos ahí... Si la dejamos ahí va a quedar una cuña para que digan Checho Irane dice que el gobierno tiene la culpa. No, pero te estoy preguntando, ¿tú crees que realmente Mañalich mintió o el hombre hizo desde su perspectiva y su posición todo lo que él tenía en sus manos posible con los asesores que él tenía para poder realizar la mejor gestión posible y que cosas de buena gestión tiene? Michel, que la podemos discutir. Michel, yo no estoy diciendo que Mañalich al contrario le sacó el sombrero, arriesgó su vida, se la jugó, fantástico. Primero, las cifras que nos estaban dando no eran las cifras verdaderas. Nos estaban diciendo que Chile lo estaba haciendo bien y resulta que Chile es de los peores países en términos de resultados. Mayor cantidad de contagios. ¿Cómo lo mides eso? ¿Cómo lo mides? Con las cifras. Se escapó. Mayor número de contagios por cada millón de habitantes del mundo. A ver, número uno. Checho, perdona. Cada cosa que uno diga tiene un análisis detrás, porque los contagios tienen que slash versus número de exámenes que tuvo por población. Entonces, hay que tener cuidado, porque si tú me decís en realidad en Perú, ¿qué es lo que está ocurriendo en Perú? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en Argentina? ¿Qué es lo que está realmente ocurriendo en Ecuador? Porque no es tan simple el análisis. Pero Ricardo, escúchame, no sigamos engañándonos. O sea, hay países que sí han hecho exámenes y mucho más que Chile. Es cierto que Chile ha hecho grande cantidad de exámenes con respecto a Latinoamérica, pero con respecto a la OCDE, Chile hace 15 cada 1000 y la OCDE hace 27 cada 1000 y España hace 51 cada 1000. Entonces, si yo me quedé una noche entera revisando los números, Ricardo, y después si queréis conversamos, pero espérate, quiero decirte lo siguiente: muertos, número 20, país con mayor cantidad de muertos en términos absolutos. Y si vamos a muertos por cada 1 millón de habitantes, Chile está en el número 12. Esos no son buenos números. Primero. Segundo, escucho al ministro saliente y al ministro entrando decir que apelan a la responsabilidad de los chilenos. ¿Cuándo hemos sido responsables los chilenos? Ayer a mí se me salió la cadena y tiré una frase fuerte que dijo: paren el huevo a las autoridades. Me recorrí Santiago 3 veces, por toda la costanera, por todo Américo Vespucio, ni un control, ni uno. Entonces, y si estás esperando que un gallo que anda con COVID, que lo han parado 50 veces, él sea el responsable, para el deseo. Vemos cómo hacen fiestas, vemos cómo se van en helicóptero. Entonces, si tú no pones mano dura,
pero echa de la culpa entonces al Ministerio del Interior, que no es capaz de fiscalizar la cuarentena, no al sector salud, que ha trabajado equipando a Chile, teniendo revisa mi programa, teniendo hospitales súper bien equipados, inaugurados, en donde esto todavía no colapsa, y yo no creo que vaya a colapsar. Michel, revisa el programa de ayer, eso fue lo que dije. La culpa es del Ministerio del Interior. Tienen miedo a poner mano. Oye, sí, ya lo vivimos el 18 de octubre, po. Vimos cómo le amarraron las manos a los carabineros. Le da la razón a Axel Kaiser en el sentido que aquí nosotros, cualquier acto de represión, cualquiera, aunque sea el más justo en esta causa, va a ser acusado con el dedo por parte de los ideólogos intelectuales de izquierda de siempre, en donde estamos haciendo represión y tortura y abuso a la comunidad. Claro. Yo les pido que me esperen un segundito porque está tan interesante la conversación que no hemos olvidado de decir que en Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado su negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé Monitoreo Temporal usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en Tepillé.cl. Al desayuno, el break, el almuerzo y la once, San Jorge te invita a compartir con toda su variedad de productos. Elige el tuyo siempre, San Jorge. En Multiservice Grupo hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, por la que al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene, porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito Visa, BCI tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Abastible, hoy más que nunca mantengamos la energía en alto. Por eso te invitamos a conocer el programa de beneficios Abastible, con el que se calefaccionó al 100% de la red nacional de albergues, el 76% de los hogares de adultos mayor sin fines de lucro y el 50% de los centros CEFAM del país. Conócelo en abastible.cl. Por un mundo limpio y sustentable, utiliza la tecnología eficiente de Anguo. Ahorra hasta 35% en el consumo de gas y sé parte del cuidado de nuestro planeta. Anguo, especialistas en climatización, venta a través de instaladores, distribuidores. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. ¿Ha pensado cuál será el protocolo de sanitización para su empresa local, comercial o institución? Hoy la sanitización es parte fundamental de nuestros negocios. Asesórense con los expertos en sanitización efectiva. Escríbanos a info@sanitizacionefectiva.cl y recibirá una asesoría completa de sus expertos. En Sanitización Efectiva cuentan con Cupex, el líquido sanitizante más completo del mercado, dispositivo de sanitización y un equipo de expertos que lo asesorará para enfrentar los nuevos desafíos de su negocio. Recuerda, escríbanos a info@sanitizacionefectiva.cl y déjese asesorar por expertos. También puede entrar a www.sanitizacionefectiva.cl y solicitar una asesoría online. Vamos a la pausa y regresamos.
acumulando. Hasta ahí vamos a dejar el balance de contagios: 220.628 casos totales, 232 personas fallecidas en las últimas 24 horas, 4.757 casos nuevos. Las cuarentenas en la región metropolitana se mantienen, se descarta la hibernación hasta el momento. Hay nuevas comunas que entran a la cuarentena en distintas regiones. Se van a intensificar las fiscalizaciones en las avenidas importantes, aunque impliquen largos tacos, es lo que se ha dicho hasta el momento. Sergio. Gracias, Jessica. Sería muy pretencioso de mi parte decir que pareciera ser que me escuchó el gobierno, pero efectivamente, o sea, la cifra que da el ministro de 70.000 efectivos en las calles, yo de verdad la pongo en duda, por lo menos en lo que se refiere a movilización de transporte, porque me he dado la molestia que, de verdad, amigos, créanme, que lo he hecho con un interés periodístico nomás de cruzar Santiago de un lado para otro y buscando que me controlara alguien. El día de ayer, el día de anteayer también lo hice y nunca me encontré con una patrulla. Entonces, decir que hay 70.000 efectivos en la calle, no sé, de verdad, sí, con 200, con lo que quieren hacer ahora en las principales avenidas, se va a notar inmediatamente y la gente va a tener miedo a que pasen parte. Me parece bien la cantidad de pena, porque lamentablemente los chilenos respondemos con el garrote y la zanahoria. Y esta es una forma de garrote para que efectivamente los irresponsables de siempre cumplan. Las cifras siguen siendo muy malas, 262 muertes. Se unen los 35.000 contagiados al número de 4.700. Siguen siendo malas las cifras. Estamos pasando por el peor momento, yo creo, de esta pandemia. Y ojalá, como decía Axel Kaiser, efectivamente no colapse los centros de salud, que tiene que ser más o menos el objetivo de esta pandemia, Ricardo. Así es, malas cifras, buenas medidas, lo que a mí me concierne, y ojalá que este cambio de actitud, que es un cambio de actitud en el fondo más decidida por parte de la autoridad, haga entrar en razón a los que continúan desafiando y se sienten inmortales y son poco responsables y tienen poca vocación cívica. Porque yo entiendo claramente los que necesitan sobrevivir, entiendo su premura y empatizo su dolor y todo, pero hay gente que ha sido muy irresponsable, hay gente que ha sido negligente, y eso me parece a mí que no es aceptable en una sociedad en donde hay un pacto social entre todos de cuidarnos, si no, no tiene un sentido estar en sociedad. Entonces, esas perspectivas son malas noticias desde el punto de vista de los números, porque además siempre hay un dolor en las familias. Hay gente que lo está pasando mal, familias completas con dolor, con llanto, pero hay una buena noticia de que quizás si ponemos mano firme, esto podamos cambiar el curso de las cosas. Yo no le creo la mano firme. Ver para creer. Creo que hemos perdido esa capacidad de reprimir la maldad en nuestro país. La prueba muy fehaciente fue la del 18 de octubre. Qué más maldad que todo lo que pasó ahí, qué más destrucción que todo lo que pasó ahí, qué más necesidad de mano dura hace pocos meses atrás y no se puso ninguna. Y ahora vamos a poner mano dura para fiscalizar la calle. Bueno, déjame no creer, pero ojalá que se pueda, por lo menos mediante el castigo, lograr lo que no se logra con la educación cívica ni con la cultura ciudadana, que es igual a cero. Ojalá. Bueno, pero tengo diciendo, déjeme contarle. Desde el punto de vista de nuestra capacidad y cultura cívica, nos ha desnudado y ha desnudado también por zonas de pobreza, el tema de los inmigrantes, cómo se permitió sin planificación y sin los presupuestos adecuados, que mucha gente hoy día está sin la protección necesaria, se permitió esos vuelos nocturnos de los haitianos, miles y miles, y ahora están abandonados a su suerte. Qué tristeza, digamos, qué tristeza. Oye, déjeme contarle que el líquido sanitizador Cupex lo puedes encontrar en sanitizacionefectiva.cl, el primer marketplace especialmente creado para ofrecer productos y soluciones para hacer de este mundo un lugar más seguro.
Un dato más, en sanitizacionefectiva.cl puedes enrolar tu empresa de sanitización, obtener cliente y conseguir un trabajo extra en estos tiempos tan difíciles que corren. Sin duda todo un aporte, ya lo sabes. Ingresa a sanitizacionefectiva.cl y encuentra lo que buscas. Déjeme también contarles, querido amigo, que en la Universidad San Sebastián está comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto, por eso te invitamos a conocer el programa de beneficio Abastible con el que se calefaccionó al 100% de la red nacional de albergues. Mira qué bonito, ¿eh? El 76% de los hogares de adultos mayor, sin fines de lucro, y el 50% de los centros CESFAM del país. Conoce toda esta iniciativa que está mostrando Abastible en abastible.cl. Porque cuidar no es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rapid, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. A ver, Multiservice Grúas hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque el mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Al desayuno, el break, el almuerzo, la once, San Jorge te invita a compartir con toda su variedad de productos. Elige el tuyo, siempre San Jorge. Si haber cerrado tu negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversas formas de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Bueno. Se nos fue Axel Kaiser, parece, ¿eh? No. ¿Hay algún problema con la conexión? Sí, qué pena, no. Mientras llega Checho, no, yo solamente sumarme a lo que decía Ricardo. Ahí está Axel. Que en el fondo, así como que hemos llegado a conocer cosas que estaban escondidas, yo le pediría también, fíjate, bien humildemente a Ciper Chile, a Mónica González, digamos, que tienen este periodismo investigativo tan eficaz para algunos casos, digamos, que desnuda o lo intenta con un sector político que investigue los falsos exonerados de los cuales tanto hemos solicitado, y la verdad sobre la inmigración sin filtro, sin ningún control que hubo en el gobierno pasado. Sería lindo que Ciper también se interesara por esos temas y no solamente por investigar al ministro Mañalich y todo lo que nosotros sabemos, porque al final ahí peca de un sesgo terrible. Mónica González. Bueno, hay varias cosas pendientes. Vamos a seguir hablando del libro de Axel, pero hay varias cosas pendientes. Y yo tengo todavía pendiente que Beatriz Sánchez pida disculpas por el Twitter ese que ella aseguró que había un centro de tortura ahí en la estación Baquedano. Resulta que la justicia ahora ha demostrado que nada de eso era efectivo y se han quedado absolutamente callados, como que si tú puedes enlodar a una institución de la forma que lo hacen ellos, una candidata a la presidenta de la República, y quedarse totalmente callada, a mí me parece a lo menos un juicio que sabe mucho de justicia, porque él es un experto también, él es uno de los típicos expertos en todos los temas. En medicina ya se tiene que haber olvidado un poco porque hace tiempo que no ejerce, pero él es muy, digamos, intuido. Decir que él sigue pensando en que ahí sí hubo cosas y que él va a insistir, pese al veredicto, él sigue dudando, digamos, de que ahí seguramente hubiese algún centro de tortura. Me refiero a mi colega, el doctor Castro. Bueno, démosle la palabra a nuestro invitado, que le pedimos disculpas porque de verdad estos temas se van cruzando y así este programa. Había gran expectativa también por el informe de hoy día del ministro. Así que, Axel, sigamos un poquito, cuéntanos un poquito más sobre el libro también, porque te hemos sacado de los temas, pero está todo relacionado. O sea, al final de cuentas, tu libro habla de lo que está pasando con todos estos movimientos. La pregunta que uno se podría hacer o hacerte a ti: ¿por qué estos movimientos van ganando la guerra comunicacional?
¿Por qué la ganan si no tienen el respaldo de la evidencia? ¿Por qué la ganan? Porque son hegemonías que se establecen en los puntos de difusión de ideas, o sea, en los centros de difusión de ideas. Los medios de comunicación están controlados fundamentalmente por activistas de izquierda. CIPER es un ejemplo de eso, o sea, ustedes lo comentaban, pero claramente no hay una objetividad y una pretensión de imparcialidad en la labor que realizan. Pero lo mismo ocurre en las universidades, ocurre en la cultura, en el mundo del entretenimiento, y esos focos de irradiación de ideas, básicamente, terminan por infectar al resto de la ciudadanía. Y por supuesto las voces disidentes son silenciadas, son acalladas, son descalificadas. Entonces es muy difícil combatir estas creencias que muchas veces no tienen ningún fundamento en la realidad, son simplemente dogmas, ¿no? Ideológicos, sin asidero en los datos y en los hechos, si es que uno no tiene el espacio para poder hacerlo, y finalmente se convierte en una especie de carga que tienes que asumir y llevar en el mainstream, en los círculos que aprueban o desaprueban las opiniones de las personas, tener estas visiones disidentes. Entonces hay un problema de control y de falta de diversidad intelectual y de opinión en las universidades, en los medios de comunicación. Pero Axel, perdona que te interrumpa, pero yo me sumo a las preguntas del Checho y en el fondo, ¿por qué ocurre? Porque cuando tú analizas la historia comparada y tú analizas objetivamente los hechos históricos que han ocurrido en los últimos 100 años en el mundo, tú te das cuenta que muchos de estos procesos que en algún momento fueron vistos románticamente, al mirar los años, han sido rotundos fracasos que han generado destrucción, miseria, muerte, países realmente llevados a la ruina. Pero sin embargo las ideas siguen generando pasión, siguen generando romanticismo, siguen generando una épica que logra conquistar a mucha gente. Entonces pareciera ser que la emoción ahí es más que evidentemente el hecho objetivo de lo que ocurre. ¿Cómo de alguna manera, cómo lo pones sobre la mesa? ¿Cómo reviertes esto entonces? Es muy difícil, los seres humanos somos emocionales antes que racionales, eso está totalmente demostrado, y la pulsión que tenemos es a abrazar cuestiones que nos hacen sentir determinadas cosas, o sea, pasiones de rabia, de injusticia, sensaciones de querer construir un mundo mejor y alimentar nuestros propios instintos, digamos, de transformación. A partir de ahí, nuestro ego, nuestro narcisismo se alimenta muchísimo desde estas ideologías transformadoras, ¿no? El sueño, la utopía, es una cuestión muy propia al ser humano, y el único antídoto que existe es la sobria, aburrida y tediosa racionalidad que te lleva a enfrentarte con los hechos, con los datos, a entender los límites de lo posible y aceptar el mundo que te está rodeando en buena medida, y si lo quieres cambiar, con mucho cuidado y de manera gradual. Y eso, por supuesto, que no genera... Y no hay una épica en la libertad, no hay un sentimiento potente en las ideas que tiene que ver con precisamente el mérito, con la justicia, con las oportunidades, con la luz. ¿No hay una épica que pueda de alguna manera ponerse sobre la mesa y conquistar pasiones también? Hay una épica que sobre todo hace sentido cuando se pierde la libertad y cuando estamos viviendo un mundo definitivamente opresivo. Pero cuando tú tienes niveles de libertad razonables como los que existen en Occidente, y además de bienestar bastante elevado, estas ideologías, estas utopías, estas visiones románticas de la existencia, la necesidad que tiene el ser humano de encontrar sentido en su existencia, algo que se ha perdido por el declive de las religiones, yo diría, toma un rol cada vez más preponderante, y de ahí tienes tú todas estas religiones seculares que son el animalismo, el ambientalismo extremo, el feminismo, que no son otra cosa que movimientos dogmáticos, no son racionales, ¿ah? Y la gente encuentra una comunidad
ahí con una causa, un propósito, una idea clara del bien y el mal, y se escriben y se apoyan y creen que hay un enemigo al cual hay que destruir. Esa cuestión es muy humana, ese tribalismo. Axel, no sé si en tu libro lo toca o no. Yo estoy con una actitud súper negativa con respecto a nuestro país, para aterrizar esto en Chile, digamos, porque tú estás viéndolo a nivel global, fundamentalmente centrado en Estados Unidos. Yo en Chile, lo del 18 de octubre, a mí me quedó dando vueltas. O sea, y por la relación que yo tengo con las redes sociales, por el feedback que yo tengo diariamente en el programa, siento que ese no es un tema terminado. Muchos dicen, no, con esta pandemia va a imperar la racionalidad, la gente se va a dar cuenta cuáles son las prioridades del país. Yo siento que esto a lo que suelten un poquito la mano, va a rebrotar nuevamente. Siento que el conflicto está ahí latente y para eso sí que no hay vacuna. A lo mejor para esta pandemia van a encontrar alguna vacuna, pero para esa pandemia yo siento que está muy bien alimentada, muy bien contagiada y los que están encargados de mantener viva esa pandemia están diseñando y tienen diseñada una estrategia que en cualquier momento vas a ver cómo va a surgir. Lamentablemente tengo esa opinión negativa, no sé cuál es tu opinión. Yo tiendo a pensar que al menos las manifestaciones multitudinarias que vimos el año pasado, con mucha gente en las calles, no se van a repetir. Me refiero más a las violencias, me refiero más a las otras manifestaciones, porque esa es la verdad que a mí no me molestan. Cuando son efectivamente pacíficas, no como decían algunos periodistas, estamos en una manifestación pacífica y se está incendiando detrás de su espalda una universidad. O sea, era para la risa los comentarios. Lo que pasa es que el hecho de que hayan salido millones de personas a las calles o cientos de miles de personas le dio mucha fuerza al simbolismo de la violencia. Si hubieran sido un par de violentos rompiendo los trenes y rompiendo todas las cosas, no habría tenido la repercusión política que tuvo. Habría sido grupos de delincuentes a los cuales había que simplemente detener. Pero acá se sumó además una manifestación de un porcentaje importante de gente que salió a las calles. Y yo creo que si ese grupo no sale, y que no creo que lo haga, entonces la violencia va a tener mucho menos esta imagen de ser legitimada por un movimiento social. Va a ser una cuestión mucho más fácil de sindicar como criminalidad común y posiblemente haya un respaldo popular más claro para reprimirla, incluso. No sé si se haga porque eso ya depende del gobierno, del ministro del Interior y un montón de factores que a mi juicio no se han dado. Pero no creo que tengamos el nivel de masividad que es lo que generó la crisis política, porque si esto hubiera sido solamente la violencia no habría habido una crisis política, la Constitución no estaría hoy día ante el juicio como está. Entonces me parece que hay un problema de Estado de Derecho en Chile que está en franco retroceso y eso no se va a corregir en mucho tiempo y por lo tanto, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, que la violencia se va a instaurar en Chile como una cuestión más permanente y va a ser cada vez más desagradable vivir en este país, no tengo duda al respecto, pero sí creo que el aspecto político va a estar un poco más bajo control y que de todas maneras la gente hoy día va a estar con otras prioridades que va a ser conseguir el empleo, tener el sueldo mínimo para poder pagar la cuenta a fin de mes. No sé si cuando los apoyos del gobierno, porque no alcanza la plata para toda la vida, no vas a tener una reacción terrible en ese sentido. Te hago una pregunta, Axel. Tú que te ves y eres un adulto joven, y que en el fondo interpreta también muy bien a la juventud, que es protagonista justamente de este movimiento revolucionario contra el sistema, entre comillas. ¿Qué sistema? A mí me cuesta poder precisarlo bien, pero esta sensación de que estaba por parte de los más jóvenes todo malo, en un país donde hay claros índices numéricos de que las cosas fueron mejorando con el tema en cuanto a nuestra riqueza en general y los accesos, independientemente de los pendientes. Entonces, mi pregunta para una persona como tú, estudiosa, inteligente, con opinión y tan bien formado... Te faltó decir hermoso. ¿Qué nos falta, Axel? ¿Habrá un nuevo modelo? ¿Qué hay que agregarle a este modelo para satisfacer a
a esta gente tan crítica de todo? Porque en el fondo, por un momento llegamos a pensar que estábamos haciéndolo todo mal, en un país que sin lugar a dudas no estaba todo mal. No, esto es un problema ideológico. A mí me parece que hay un discurso que venimos dando en Chile hace 20 años, que es que el país es un desastre, que es un infierno de desigualdad, que es inmoral, que es abusivo, que acá solo se han beneficiado unos pocos. Entonces hay un gran porcentaje de la población que ha creído eso, y que en el minuto en que se estancó el progreso, que fue por responsabilidad fundamentalmente de Bachelet en su segundo gobierno, se hizo más visible esa herida a la cual se venía echando sal desde hace mucho rato, digamos. Se venía básicamente explotando, ¿no? Y de pronto, claro, tú tienes un porcentaje de la población importante que no ve crecer más su salario, que el empleo se precariza, que ya no hay oportunidades como había antes, y eso legítimamente produce frustración, y contra quién se dirige esa frustración, al menos en un porcentaje importante de quienes están en esa posición, es contra el sistema, al cual la izquierda hábilmente, que fue la que lo rompió, culpa de los problemas que existen para poder seguirlo rompiendo. Entonces, yo no veo ahí una salida, salvo que se cambie el paradigma de la discusión, y recién después de lo de octubre se empezó a decir, incluso por gente de centro-izquierda, no, en realidad lo que tenemos no está tan malo, como no vamos a celebrar todos los éxitos que hemos tenido los últimos 20, 30 años, Chile era otro país antes, pero antes de eso estaba todo el mundo atacando el sistema, como un neoliberalismo injusto, abusivo, y esa es básicamente un discurso emocional, no tiene fundamento en la realidad, que la desigualdad es el problema de Chile si la desigualdad venía cayendo, es puramente emocional. Entonces ahí está de nuevo la irracionalidad propia del ser humano, que es capaz de destruirlo todo. Y a mí me parece que como vamos, no tengo muchas dudas de que el resultado final va a ser un severo daño a nuestro país. O sea, tú, arruinándolo. Cuando uno te escucha, ve una visión de la realidad que es bastante aterrizada, pero ve cierto pesimismo en que el resultado final de esto es un resultado más bien gobernado por las emociones, por esta ideología que se han ido entronizando en los centros de poder intelectual y de comunicación, y dado eso no habría una salida en el corto o mediano plazo, a no ser que efectivamente llegáramos a topar fondo y hubiese una suerte como de revelación de que estamos muy mal. ¿Tú efectivamente estás tan negativo? Sí, yo estoy bastante negativo. No creo que Chile vaya a corregir el camino de polarización, de desastre económico que hemos emprendido ya hace rato, porque el paradigma en la discusión pública cambió hacia uno que es de culpar a un determinado grupo de todos los problemas del país, que vendría siendo, no sé, los ricos, los empresarios y el sistema económico, básicamente. Y la clase política abrazó la idea hace mucho tiempo de que está ahí para satisfacer todos los anhelos de la población, dándoles derechos sociales y cuestiones gratis sin pedirles nada a cambio. Yo no veo cómo vamos a salir de ese entuerto, por eso creo que vamos a hacer una crisis fiscal en un par de gobiernos más. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que este paquete que se anunció ahora no va a ser suficiente y que se dice que se va a extinguir, sí, puede ser, pero después van a haber otras necesidades, van a existir otro tipo de demanda y el gasto fiscal va a seguir creciendo y nos vamos a seguir endeudando. Y en algún punto vamos a tener que ajustarnos el cinturón en el gobierno y de lo contrario terminamos como Argentina. O sea, terminamos con una crisis fiscal, tal vez no con el mismo nivel de devastación que tienen ellos, pero sí muy compleja, donde el ajuste va a venir por razón de que no van a alcanzar los recursos, nomás que básicamente los ajustes económicos son cosas que te pasan, no es una decisión que tú tomas. Es algo que te ocurre a ti. Es como cuando tú quiebras, no es que tú tomaste la decisión de quebrar, ya no tienes más plata, bueno, se ajusta todo, simplemente así, ¿ya? Pero antes de eso el populismo se va a desatar, van a tratar de agarrar el Banco Central para que financie la deuda del gobierno, van a subir más impuestos, eso lo doy por seguro, van a asfixiar más la economía privada, porque nuestra clase política es un porcentaje muy importante que es del tercer mundo, no es una clase política a nivel de país desarrollado. Entonces no veo cómo vamos a salir de ese problema. Lo que hay que hacer es empezar a pensar en cómo vamos a rearmar el país en 30, 40 años más. Porque lo que viene, a mi juicio, en las próximas 2 décadas al menos, no es bueno, salvo que por algún milagro la clase política
se ponga sensata y diga, ¿sabes? Volvamos a los principios que nos permitieron progresar, arreglemos esto, reduzcamos el tamaño del Estado, bajemos impuestos, mejoremos el despilfarro, o bien encontremos, no sé, algún mineral que valga $1 millón la tonelada y vivamos de eso, digamos. O sea, eso también puede pasar. Pero si no ocurren ese tipo de cosas, yo no veo salida. Comparto 100% tu análisis, Axel. Sí. Yo estoy súper pesimista en materia económica, porque, claro, como tú dices, nadie es dueño son muchas las variables que intervienen y nadie puede hacer con una bola de cristal un juicio certero del futuro. Sí. Sin embargo, la racionalidad te dice que con los mismos actores, ¿no es cierto?, que han cometido errores en el pasado reciente, ¿por qué uno podría esperar cambios distintos? O sea, yo esta pandemia no creo que dure más de 3-4 meses, en su cosa más dura, y vamos a volver, y por eso estoy preocupado por el resurgimiento de la violencia, porque vamos a estar con los mismos autoridades, las mismas que no fueron capaces de parar la violencia, que no se atrevieron a poner mano firme. El tema económico, vamos a tener los mismos problemas con estos que siempre piden más. Si tú te das cuenta, hoy, lamentablemente la oposición es mayoría en el Parlamento, que son los que hacen las leyes. Y dime una proposición del gobierno que no hayan pedido más. Y eso, claro. Cuando preguntaba a Michelle, ¿por qué no el discurso de la libertad, o Ricardo preguntaba, el discurso de la libertad no es encantador? Porque es mucho más encantador decir queremos más, po. Es mucho más encantador para la población decir que va a recibir 170.000 pesos en vez de 65 por persona. Pero detrás de ese discurso no hay ninguna responsabilidad de tipo fiscal, ni detrás de ese discurso no se dice, sí, le vamos a dar 170, pero resulta que después, en un año más, usted va a tener que apretarse harto el cinturón porque no le vamos a dar ni un peso. Entonces es re complejo ser como, ¿cuál es la palabra que usaste tú, Ricardo? Encantador con el discurso. Es muy complejo. Así que yo pienso muy parecido a Axel con respecto a lo que se viene. Lamentablemente me encantaría tener un discurso más optimista sobre el futuro de nuestro país, pero no lo veo para nada bueno. Sí. Ya, vamos a hacer la última pausa y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta. Y la pregunta es, no por qué tenemos un 8% de pobres, un 10% de pobres, sino por qué tenemos un 90% de no pobres. Ese es el gran misterio. La pobreza es la condición natural del ser humano. Todos llegamos al mundo y la miseria, ¿no? Cuando hace decenas de miles de años no existían los edificios, no existía la tecnología, los celulares, no existía nada de todo lo que tenemos, ni la ropa. O sea, había que ir a cazar un animal, sacarle el cuero para fabricarse algo, pero había que trabajarlo, ¿no? Eso no está dado. La pobreza y la miseria es la situación natural del ser humano. Y yo creo que la respuesta para mejorar la condición de vida de la mayoría de las personas está en los orígenes del éxito de aquellos que no están en la pobreza. ¿Y cuáles son esos? Instituciones de mercado, propiedad privada que se respete, apertura comercial, que haya incentivos a la inversión y al emprendimiento, que desde ahí se pueda contratar y ir mejorando los salarios reales de las personas. Si hay política social, bueno, ¿cómo se financia? A través de los impuestos que paga el sector privado, no hay otra manera.
¿Cómo vamos a resolver el problema? ¿Vamos a llegar al paraíso a través de algún tipo de revolución que va a destruir todo lo que hay? Como ya lo han prometido tantas veces en el siglo XX y hemos visto lo que terminó. Oye, Axel, perdona, quiero pedirle disculpas a Natalia Brauchi, directora de ejecutiva de Fundación Junto al Barrio, que son estas instituciones que estamos sacando diariamente nosotros para apoyar la ayuda y la solidaridad, y la íbamos a sacar para una entrevista. La verdad que con el informe del ministro se nos acortó mucho el programa. De hecho, no pudimos hablar mucho más del libro La Neo-Inquisición, Persecución, Censura y Decadencia Cultural en el siglo XXI, de Axel Kaiser, porque también nos distrajimos con los temas más contingentes con él, pero creo que ha sido una muy interesante conversación. Axel, por último, nos quedan 30 segundos, no nos queda más tiempo. Hágale propaganda a su libro, pues aproveche estos segundos. Sí, los invito a comprarlo. Está enfocado mucho en Estados Unidos, pero también en Europa. Y gran parte de las cosas que estamos viviendo en Chile, la persecución que se le ha hecho a Christian Banken, por ejemplo, y otras, ¿de dónde viene esto, esta marea de revolución cultural, esta neoinquisición que nos está arrasando? Lo tengo muy analizado en este libro. Muchos ejemplos también de casos que han ocurrido en otras partes y que han afectado a personas de centro-izquierda, conservadores, de derecha, y así sucesivamente. Y a lo que nos lleva a esto en términos de nuestra civilización si no lo paramos. Creo que todos deberíamos ser conscientes de las amenazas que existen hoy si no recuperamos el espacio público como una esfera de diálogo racional y comenzamos a defender la libertad de expresión y el principio de tolerancia. Así que ahí está en la Neoinquisición, y disponible en Busca Libre y en la Feria Chilena del Libro y en otras partes. Axel Kaiser, gracias por invitarnos siempre a estar pensando. La invitación a pensar un poquito más allá de lo cotidiano siempre se agradece. Como le agradecemos a Ricardo Tuane también su invitación permanente a pensar, a reflexionar sobre las cosas, y a Michelle Mech, por supuesto, también. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a todos. Gracias, Axel, Ricardo. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por todo. Con ustedes, queridos amigos, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.